El día de hoy vamos a hablar de un hombre que nació en 1818 en Alemania y cómo su pensamiento todavía es vigente en el siglo XXI, pero también cómo interpretarlo, y para eso tengo a mi marxista de confianza, que es el profesor Oscar Rojas. Quiero empezar esta mesa con la foto de vida de fondo, por favor, producción. Sí, por favor, Para adelante. empezar a hablar del tema. A ver, vamos a hablar de Marx en el siglo XXI. Es correcto. ¿Qué significa? Nos lo pidieron en los comentarios. Y además quiero que tú sepas que los programas sobre Marx en YouTube son muy vistos. Entonces, vamos a hacer uno de esos. Exacto. No, pues qué buena noticia, ¿no? Qué que buena esto noticia, sea así. Es claro. un símbolo, precisamente en el sentido de que es un hombre del siglo XIX, pero que tuvo, pues digamos que un efecto muy fuerte en el siglo XX, pues la bipolaridad entre el bloque soviético y el bloque norteamericano fue fundamental. 1989 cae el muro, parece que se disuelve, pero apenas viene el siglo XXI, viene la crisis financiera y todo el mundo otra vez corre a buscar a Marx, porque es el único en realidad que tiene la teoría más estructurada de la crisis capitalista. Antes de empezar, parece que todo el tiempo estamos diciéndonos Marx tenía razón, y para mucha gente suena complicado pensar que una persona precisamente que nació en 1818 pueda tener una teoría o una lectura de la sociedad vigente hoy, después de que han pasado tantos años. ¿Por qué es esto? Exacto, pues es que esto se entiende más, por ejemplo, cuando pensamos en la física, como en algún momento había una idea de que la Tierra era plana, por ejemplo, ¿no? Y los físicos hacían todas sus mediciones basados en que la Tierra, plana. Bueno, también, eso viene después. El centro, ¿no? La estructura geocéntrica, ¿no? Sí. Y cuando de repente empiezan ahí algunos cálculos a no checar y empieza a haber movimientos en la sociedad, pues nos dimos cuenta que no era el centro de la Tierra, sino el centro era el Sol, ¿no? Entonces, cuando se hace ese cambio, se hace un cambio de época para siempre. O sea, es un cambio en la concepción general de lo que es la vida, y eso pues tiene impactos muy fuertes. O Charles Darwin, por ejemplo, ¿no? A la hora que se entiende que hay toda una evolución y que la naturaleza también está en evolución, pues es un conocimiento que ya no puedes dejar atrás. ¿No? No es como que, ay, pero él qué sabía si Exacto, esto fue hace ¿no? 200 años. Es cuando una persona en su vida, ¿no? conoce el amor, pues ya lo conoce y no hay reversa, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Marx descubre que también hay leyes de la interacción de lo social, y que esas leyes es la de la especie humana, y que esa especie humana además tiene una capacidad de diversidad en sus formas impresionante, ¿no? Y eso es lo que le permite desde el siglo XIX poder desarrollar en el Capital todas las reglas que van estructurando el tipo de modo de producción capitalista, primero en su fase que él mismo vivió en el siglo XIX, pero ahí mismo a través del trabajo científico, de las categorías y los conceptos, va diciendo, de esto va a derivar esta otra forma. Pero esta otra forma no se va a desplegar inmediatamente, son procesos de largo plazo, y es cuando puede proyectar desde el siglo XIX, pues lo que pasó en el siglo XX sin duda, el desarrollo de la industria a escala mundial, y en el siglo XXI, que también ahí Marx en el tomo 3 habla del desarrollo del poder financiero. A Marx le toca casi nada la revolución industrial, ¿no? O sea, es un hombre antes de la revolución industrial. Yo creo que está junto con la revolución industrial. O sea, surge de forma revolucionaria intensamente, ¿no? Y eso es muy importante porque antes del siglo XIX, pues todo era una economía basada en el asunto agrícola, ¿no? Entonces, cuando surge lo industrial por primera vez, pues es una novedad, y pues muchos no sabían de qué se trataba ni nada, era nuevo, no se había vivido. Entonces, por lo tanto, se tenían problemas en los imperios antiguos, ¿no? De relaciones de dominio, y la industrialización parecía que podía ser una forma de liberación. Pero el asunto es de que pues no era así, porque en realidad lo que significó era ahora otro tipo de relación de dominio, ¿no? Ya no era como el campesino que estaba ahí y entregaba parte de su trabajo, sino ahora era un trabajador asalariado, una trabajadora asalariada que entrega toda su vida completa a un capital invisible que no ve, ¿no? Entonces, esa explicación, ese salto, la hace Carlos Marx, ¿no? O sea, lo describe y descubre pues que esta nueva fase es una fase no final de a dónde llega la humanidad, sino es la fase de tránsito para que se pueda constituir un modo de producción social a escala mundial.
Mi libro favorito de Marx es La Comuna de París, porque aparte es el Marx periodista, que Claro. a mí me gusta mucho. Y muchas de las dinámicas comunitarias, obviamente, de ese entonces, las hemos visto replicadas, quizá obviamente no a gran escala, pero en algunos lugares que están intentando salir de la dinámica capitalista. Pero fuera de eso, mucho se dice que es imposible, ¿no? Que estamos atrapados en el loop del capitalismo. Y yo te preguntaría, el capitalismo se pone en crisis a sí mismo constantemente, ¿no? Claro. Pero parece que siempre es no, ahora sí, ya. Exacto. Pensemos en un modelo diferente. Pero no. ¿En qué momento sí vamos a pensar en que el capitalismo de verdad ya no va a funcionar? Claro. Y vamos a pasar a pensar desde una lógica marxista. Mira que esta pregunta me la hicieron en mi examen doctoral precisamente, ¿no? Wow. Esa es la pregunta, porque en realidad es eso, estoy totalmente de acuerdo. Pero mira, pasando a la segunda imagen que traje, lo voy a ver en 3 etapas, ¿no? Es decir, todos los procesos son cíclicos, ¿no? Esto lo desarrollé, por supuesto, con inteligencia artificial. Sabemos el símbolo tradicional de la hoz y del martillo, que representan en un primer momento el trabajador colectivo en lo agrícola, con la tierra directamente, ¿no? La hoz para cosechar. El martillo es el momento industrial, que también ahí lo que se está poniendo al centro es de que no es el capital el que produce riqueza, sino el trabajador colectivo. Claro. Pero en estos momentos contemporáneos vemos que el chip y los circuitos son los que están haciendo lo más importante en el proceso. Qué buena imagen, ¿eh? Entonces lo podemos agregar. Pero ¿qué es lo que cruza esas 3 etapas? De que al centro está el trabajo colectivo. ¿A qué vamos con esto? Si lo conectamos con nuestra propia mesa de la multipolaridad, cuando comenzamos a discutirlo, se trata de que eventualmente los países tengan la capacidad de romper con las relaciones de dominio que tienen, la hegemonía, el colonialismo y todo esto. Y lo que estamos viendo actualmente es de que ya el desarrollo tecnológico está más avanzado en lo que Estados Unidos hubiera esperado que fuera un país periférico pobre. Es decir, ahí es donde viene la inteligencia artificial, que está más avanzada en China, y además que tienen muchas capacidades ya de desarrollo importantes, y que China lo está haciendo a través de una gran comuna. Es decir, es una república popular. Y además ahí no domina el capital privado. Claro. Entonces ahí ya no se puede decir simplemente que es otra variante de capitalismo, porque ya no está dominante el sector privado sobre todo lo demás. Claro, esto para romper el mito de quienes dicen que China es un país capitalista y que por eso está lleno de edificios tecnológicos. Así es, y si revisamos la historia también, siempre ha estado latente la opción, ¿no? Los soviéticos pasaron de ser un país agrícola a uno industrializado en una quinta parte de lo que le costó a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O a Europa más todavía, ¿no? Es decir, cada vez va existiendo procesos de aceleración más de este asunto de lo social. Es decir, el principio marxista básico, así, nuclear, es de que el capitalismo no se escapa del proceso de socialización de todo lo existente. Y desde ese punto de vista es que mantenemos el optimismo informado y categorial, en el sentido de que lo que estamos viendo ahorita en la caída de Estados Unidos es el momento en el cual se cumple un ciclo. Es decir, ya cuando llega a un nivel avanzado de tecnología y un nivel de desarrollo de lo financiero, que también lo hemos discutido en algunos momentos, ya está a disposición de la especie humana en el planeta una capacidad para que puedas evitar que el desarrollo de la humanidad sea a través de la explotación, de la guerra y de los genocidios. Claro, me encanta esta lectura. También pensaba preguntarte que un término que hemos estado escuchando últimamente es el de mentefactura, ¿no? Porque de alguna manera pasamos a pensar que ya no somos explotados ni explotadas porque ya no trabajamos en fábricas, mucha gente sí, pero en esta idea, ¿no? Justo. De lo que es la explotación laboral, a pesar de que hay gente que trabaja en fábricas y trabaja en minas y eso, ¿no? Pero como si vives en el occidente, en una sociedad moderna, eso de la explotación laboral ya no existe. Claro. Pero ¿cómo entra esto de mentefactura y cómo lo vamos acomodando a términos nuevos? Mismo concepto. Claro. Yo creo que ahí el punto central es de que, bueno, también con toda esta narrativa de lo que se vivió en el siglo XIX y la obra de Marx, hay que recordar que también sobre Marx hay hubo mucha guerra sucia sobre él mismo, ¿no? Es decir, se intentó desvirtuar
pues porque los capitalistas decían, Claro. oye, ¿cómo me estás diciendo que yo aquí que estoy enriqueciéndome soy también un explotador, ¿no? Entonces se creó mucha guerra sucia, o sea, mucha tergiversación de lo que Marx señalaba, y además se construyeron caricaturas incluso desde la izquierda de que nada más es el obrero el del martillo, ¿no? Entonces dejaron de lado al de la hoz, Claro. que fue el conflicto entre el bloque soviético y China. Y el comunismo Sí, chino, claro, ¿no? claro. Entonces, ahorita lo que se está haciendo es de que no era ni uno ni otro, sino que que tienen que estar los dos mezclados y que van a dar paso a otro elemento. Es decir, el del chip, por ejemplo, como lo estoy poniendo en este sentido. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la liberación no tiene que ser nada más de un sector, o sea, no podemos pensar nada más del sector de los que están directamente con las máquinas o de los que están directamente con la naturaleza. Es decir, toda existencia del trabajo colectivo en la oficina, con los datos en general, está en el mismo proceso de explotación porque ahora sí que sus datos terminan siendo parte de la evaluación especulativa de las grandes empresas que están en bolsa, ¿no? Entonces, creo que se aplicó, yo creo que la estrategia fue el divide y vencerás, para que entonces entre grupos de trabajadores entraran en pugna y mientras el capital siguiera su marcha de acumulación. Es decir, la liberación es de todos o nadie. Permíteme regresar a la imagen que tú mismo diseñaste con inteligencia artificial. Tomando en cuenta que hiciste esta imagen con inteligencia artificial, Es correcto. mucho de lo que se habla de la inteligencia artificial es que el miedo latente en muchas personas es que va a dejar a gente sin trabajo, ¿no? Y Salvador Allende decía que todos los hombres tienen derecho a trabajar, ¿no? El derecho al trabajo. ¿Cómo abordamos la necesidad de trabajar en esta sociedad y al mismo tiempo la idea de que exista algo que supuestamente está diseñado para hacerte la carga de trabajo más ligera, como lo que decía este artista? Yo quiero la inteligencia artificial que me lave los platos para poder hacer mi arte, no que me haga el arte para yo poder lavar los platos. Sí. ¿Cómo abordaríamos desde una perspectiva marxista la inteligencia artificial? Sí, yo creo que ahí la clave es el concepto de jornada de trabajo. Es decir, la especie humana, mientras más va desarrollando la tecnología, se supone precisamente que el objetivo es que libere su tiempo de reproducción para generar tiempo de producción. Lo voy a decir otra vez porque pudiera ser actualmente nada más te dedicas, por ejemplo, a una jornada laboral de 8 que se convierte en 12 por lo regular, y simplemente estás haciendo tu metabolismo de vida y lo estás entregando a un sector privado, por ejemplo, ¿no? Y el asunto es de que, pues, ahí tú nada más regresas a tu casa a dormir y regresas, ¿no? Es decir, la jornada se hace las 24 horas en función de un sector. Sí, sí, sí. Entonces, la idea es de que mientras más se vaya desarrollando la tecnología, que sea posible que la reproducción de la riqueza social a repartir sea mucho más y que sean menos horas necesarias de cada quien en ese proceso. Es decir, que ahorita tendría que estar la jornada laboral, no sé, de acuerdo al nivel de fuerzas productivas que tenemos, pues quizá unas 2-3 horas diarias, quizá, ¿no? Es decir, un poquito especulando, pero para señalar de que de lo que se trata es de esa liberación. Entonces, bueno, ¿por qué nos aparece así como un fantasma que nos acecha una vez más? Pues porque no hemos roto con el control del capital financiero. Ese es el último, en los videojuegos, ¿no? Cuando llegas ya al jefe ¿El final. último nivel? Ese es el último nivel. Esto es lo que plantea el Capital de Carlos Marx. Que cuando llegas al dominio financiero ya están dadas las condiciones para que pases a otro modo productivo. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? Necesitamos empezar a reducir las jornadas laborales, necesitamos empezar a ver de que nuestro trabajo no nada más es combinarlo con el sector privado, sino se puede hacer combinación con el sector público. Pero sobre todo con el sector social. ¿Traes una imagen? Sí. Aquí está Marx con Jenny von Westphalen, su compañera, y quería señalar esto porque también cuando uno dice, bueno, pues esta obra del Capital y que ve hacia el siglo XXI, pues no fue sencilla, ¿no? Porque aquí Marx pues, se tuvo que aventar pues toda la filosofía griega, toda la filosofía que vino de la Revolución Francesa, la filosofía alemana, ¿no? Y entre todo eso, pues es algo muy curioso porque, por ejemplo, Jenny von Westphalen pertenecía a la nobleza, ¿no? Y ella renunció a
esa Traidora de ilusión, a esa cuestión, y pues vámonos a la revolución, ¿no? Entonces, era la única que también conocía la letra de Marx, la que podía pasarlo. Y además siempre fue una interlocutora filosófica también, ¿no? Es decir, la ciencia social marxista está hecha de muchísima reflexión, ¿no? Quizá algunos dirían quizá un poquito en exceso, pero una gran reflexión porque es complicado develar relaciones de dominio a escala global. Y esto hay un libro que recomiendo, se llama Amor y Capital, de Mary Gabriel, que es toda la biografía de Marx desde el amor, ¿no? Qué bonito. Entonces, bueno, traje ese para la recomendación. Antes muy romántico, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hablabas de las relaciones y cuando te enamoras. Bien. Y bueno, el Manifiesto Comunista también, por supuesto. Y es muy curioso porque el Manifiesto Comunista se escribe antes del Capital. Es de los primeros textos, y ahí, de forma muy breve, además es un texto que fue traducido a todas las lenguas, tuvo un impacto político a gran escala, que no se olvide eso, y que aquí es donde está como develada o narrada la trayectoria esta de liberación que tenemos, ¿no? Toda ciencia social necesita tener esa trayectoria de liberación. Actualmente nos han dicho que eso es ser simplemente idealista pero en realidad esa trayectoria está basada en la ciencia. ¿Y cuál es la filosofía de esta combinación de todos estos factores revolucionarios que vivió Marx? Están acuñados en un término que se llama materialismo histórico. Es como la teoría de la relatividad de Einstein, pero de Marx, ¿no? Que es en el cual se puede entender pues esto que estamos diciendo, ¿no? Que vamos evolucionando y que ni el capital se escapa del constante movimiento del universo. Me gusta que llames esto, o sea, bueno, que traigas a la conversación el hecho de que es una ciencia, porque mucha gente piensa que no ha leído a Marx, que es una persona que se sentó y dijo, me gustaría que el mundo fuera tal, y entonces justamente todo el marxismo es utopía. Exacto. Algo hay de eso, pero no. ¿Podrías decirnos exactamente cómo funciona el materialismo histórico? Sí, pues el materialismo histórico es esta concepción, o sea, es el momento en el cual te das cuenta, así como decíamos de Einstein, que se dio cuenta que el universo era curvo, y que el tiempo también tenía ahí sus particularidades. Pues Marx lo que descubre es que la especie humana siempre tiene un formato evolutivo natural, es decir, tenemos un tipo de relación y recibimos un tipo de tecnología. La trabajamos, pero cuando la trabajamos nos vamos transformando nosotros mismos. De repente, pues ya no, o sea, las tecnologías, lo hemos vivido, ¿no? De repente ya nadie pudiera vivir sin smartphone, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero en algún momento no, y se hacían otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el materialismo histórico? Es de que cuando se recibe esa tecnología, es energía para producir otro tipo de sociedad. Pero ese otro tipo de sociedad tiene que hacer una renovación política para reestructurar el uso con la nueva tecnología. Claro. Entonces, subes y vas a producir otra tecnología. Va a venir otra generación, va a recibir esa tecnología y la va a renovar. Entonces, el materialismo histórico es esa ley evolutiva entre la fuerza productiva y las relaciones sociales de producción. Mencionando el Manifiesto Comunista, ¿crees, antes del Capital, el Manifiesto Comunista, en ese momento había, como que pienso que a los que se autodenominan capitalistas les encanta decir, a mí no me gusta el Manifiesto Comunista, yo leo, no me gusta Marx, leo a tal. Pero en esos momentos no había escritores que estuvieran desarrollando la teoría capitalista, o sí, o sea, está Adam Smith, 1776. Claro. Pero, ¿qué? Bueno, ha habido pensamiento económico, ¿no? El pensamiento económico siempre viene con las sociedades, porque la sociedad siempre se pregunta, pues, ¿cómo le hago para tener riqueza colectiva, ¿no? Y además, ¿cómo le hago para que cuando falla la cosecha pueda yo tener de todas maneras para alimentar y reproducir a la comunidad? Y ha habido muchos momentos en la historia que siempre se hace esta reflexión económica. Adam Smith, como decías, pues es la de Reino Unido, pero siendo colonialista.
Claro. Entonces es un tipo de pensamiento económico que piensa y justifica que el colonialismo está bien, ¿no? Luego vinieron otros más que hablaban pues ya de la revolución industrial. David Ricardo es uno de los economistas también que le toca ver ese nacimiento de la industria y está entusiasta de que esto es un beneficio para la humanidad. Pero no lo llama capitalismo tal cual, ¿o sí? Ya hay, es que siempre procesos en la ciencia van siendo como también se van presentando, no de forma tal. Es que mi pregunta es, pues, sobre todo porque, a ver, está Marx con el Manifiesto Comunista y siempre se quiere plantear de que, no, pero yo tengo este otro que es de capitalismo. Pero no tal cual, ¿no? Porque sería como decir machismo y feminismo, que no son lo mismo. Eso ocurrió hasta ya la segunda parte del siglo XX, con un libro de Rousseau que se llama sobre las etapas del desarrollo, pero 2 puntos, manifiesto anticomunista, ¿no? Y es siempre una en forma, referencia. Siempre en referencia, en respuesta, pero digamos que es el que es de referencia para decir que hay un manifiesto capitalista, ¿no? Porque es el que va a decir, no, sigamos en este proceso, ¿no? David Ricardo es muy interesante porque tuvo su libro muy famoso y en una de las ediciones adicionales se empezó a dar cuenta incluso él que la cosa no estaba tan sencilla y que había efectos de explotación muy fuertes sobre los trabajadores. Me surge a partir de eso que dices una pregunta más y es la de, creo yo, también lo dirás tú, que todo lo que vino después en términos de teoría económica vino para tratar de desmentir a Marx. Como que de alguna manera sale El Capital y entonces parece que se han dedicado a desmentirlo, no correcto. Tal cual. ¿Es verdad o no? Es total y absolutamente verdad. Okay. Tiene nombre y apellido, se llama Böhm-Bawer, es alguien que trató de hacer, podemos pasar a la siguiente, nada más para que ustedes vean, o sea, Marx escribió estos 3 tomos, son tomotes así de este vuelo, y es donde está desarrollada toda su teoría. En el número 1 son las leyes en sí mismas del capital, en la circulación o cómo se mueve, cuál es su dinámica, y cómo nos aparece en el mercado global, es decir, por eso el 3 ahorita es muy potente. Y Böhm-Bawer trató de desmentir esto, tratando de decir que había incongruencias entre el tomo 1 y el tomo 3, que aquí se desdecía, pero era porque simplemente estaba tratando de tergiversarlo. Exacto. Y de ahí en adelante pues vino la escuela austriaca también con ese objetivo de sistemáticamente estar negando la teoría del valor basada en el trabajo y toda esta visión evolutiva además, ¿no? Entonces eso pues es muy interesante decirlo, pues porque estamos viendo que esa ciencia no es ciencia, es pseudociencia. Es una pseudoeconomía porque no busca ver lo nuevo, sino busca normalizar y justificar el estado actual de cosas, ¿no? Por eso ahí es importante que cuando se dice marxismo hay rebeldía también en el sentido epistemológico. Es decir, no voy a aceptar, aunque me vengas con toda la industria editorial y las universidades, no voy a aceptar que tú eres el que está haciendo ciencia, ¿no? Claro. Óscar, pues como siempre un gusto. Gracias por esta mesa, que creo que valía la pena tenerla. Por supuesto. Y ojalá, yo aprendí sobre el capital con Dussel, descanse en paz. Y ojalá nuevas generaciones puedan aprender sobre el capital contigo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Y usted no olvide ponerle sus dudas al doctor Óscar sobre Marx y sobre otras cosas. También dígale sus cosas si quiere. Síganlo en sus redes sociales. No olvide suscribirse, darle clic a la campanita, compartir, comentar y quedarse a ver a Julián Mazoy en SDP Tarde y a Poncho Gutiérrez en SDP Noche.